Bienvenidos a este podcast del Centro Provincial del Libro y la Literatura y la productora audiovisual Desde Cero, como siempre le digo, para conocer las historias de los procesos editoriales y de los implicados en esos procesos editoriales. Hoy particularmente nos vamos a acercar a una casa literaria, a un sello editorial holguinero muy particular que produce todo libro, es a no dudarlo arte, pero en este caso produce verdaderas obras de arte a partir de procesos de reciclaje del papel. Además, está enclavado este sello editorial en el que pudiéramos considerar un museo vivo de la imprenta en Holguín. Si quieres saber de qué se trata, por favor, quédese con nosotros hasta el final. Ninguno de nosotros, cuando empezó a trabajar en la editorial, tenía nociones de lo que se hacía en una editorial. Y muchos de los primeros libros que publicamos no tenemos evidencia. De donde quiera que nos enterábamos de que se iba a botar una máquina de estas, íbamos, hablábamos con quien tuviéramos que hablar, convencíamos a quien tuviéramos que convencer y trajimos unas cuantas de estas máquinas. Como editoriales de libro arte, en Cuba solamente estamos dos. Puede tardarse entre mes y medio y 2 meses, incluso un poco más, porque todo el proceso es manual, pero casi nunca esa maqueta corresponde al resultado final del libro. Siempre decimos que nuestros libros son libros hechos a 4 manos. Siempre quisimos hacerle un libro a la Virgen de la Caridad del Pobre. El libro arte es un producto caro, porque aparte de que es manual, es libro arte. Yo creo que es una de las etapas de mi vida que no quisiera olvidar. Por supuesto que además de conocer la historia de la editorial de Cuadernos Papiro, también vamos a acercarnos a la vida, a la obra, a la trayectoria como director de esta casa editora de Manuel Arias Silveira. Es un placer recibirlo en este podcast. Primer encuentro, el primero, como suelo decir, primero de muchos, porque hay mucho que desentrañar, hay mucho que contar sobre Cuadernos Papiro. Bienvenido, Manoli. Muchas gracias, un gusto para mí estar aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar primero de Manuel, de Manoli, como le llamamos los cercanos a él, como le llama mucha gente, como le conoce mucha gente en Holguín. Graduado de la Universidad de Oriente. ¿En qué especialidad, Manoli? En licenciatura en letras. Letras. En 1993. Por tanto, no es extraño que un graduado en letras haya buscado como camino profesional vincularse a una editorial. No obstante, no fue el primer destino profesional, el primer destino laboral que tuvo Manuel cuando llegó a Holguín, egresado de la Universidad de Oriente. Para nada. Nos graduamos Tatiana y yo. Tatiana Zúñiga. Tatiana Zúñiga, que también es fundadora de la casa editora. Así es. Nos graduamos en el 93, ella de Historia del Arte, yo de Letras, en Santiago de Cuba. Y cuando vinimos para acá, para Holguín, nuestro primer centro de trabajo fue el Centro Provincial de Artes Plásticas. Ahí estábamos en el Departamento de Información, fue donde empezamos nuestro periplo laboral. El Centro Provincial de Artes Plásticas, que es otro de esos puntos digamos, obligados de visita cuando se realiza una ruta, un itinerario por los lugares, digamos, de peso cultural en esta ciudad. O sea, uno de los centros culturales o de las instituciones más importantes del entramado cultural holguinero. Desde entonces comenzó la vinculación con las expresiones de las artes visuales, de las artes plásticas. Esto también me lleva a pensar en que comenzaba en ese momento a configurarse el gusto, la pasión de Manuel Arias por la creación de piezas artísticas como suelen ser los libros que produce Cuadernos Papiro. Mira, Papiro llegó a nuestras vidas por pura casualidad. Sí. Ya te digo, estábamos trabajando en el Centro de Arte. Fernando Bacallao, que en aquel momento era profesor de la Escuela de Arte. Maestro papelero. Maestro papelero, uno de los iniciadores de la tradición de papel manufacturado en Holguín, por no ser categórico, ¿no? En decir que fue él quien lo inició. Fue Fernando Bacallao. Y entonces él había un grupo de artistas, es plena crisis económica cubana, 1993-94. Un grupo de artistas se había nucleado en torno a Fernando Bacallao para buscar una solución en cuanto a materiales, soporte sobre todo, para obras de arte. Y entonces vieron en el papel reciclado, en el papel manufacturado, una solución a este problema.
y fundan en 1994 el taller de papel manufacturado de Holguín, que tenía como objetivo ese solamente, dotar a los artistas plásticos de soporte para sus piezas. Eso era sobre todo lo que hacían. Pero ¿qué pasa? Teníamos mucha vinculación con los escritores, en aquel momento miembros de la Asociación Hermanos Ahí, y con los plásticos, que era con la cantera que trabajábamos en el Centro de Arte. Claro. Y generalmente, aquí en Holguín se dio una característica. Todos los artistas plásticos que empezaron a experimentar el papel manufacturado, en determinado momento de esos inicios del taller, hicieron libro arte. De una forma experimental, de una forma, hacían un ejemplar, por ejemplo, eran tiradas muy limitadas, pero casi todos incursionaron en el libro arte como forma de expresión. Ya en el 94, cuando Fernando decide abandonar el proyecto desde sus inicios estuvo inscrito o adscrito al Centro Provincial de Artes Plásticas. Nosotros éramos los que lo asesorábamos oficialmente como institución. Y entonces Fernando deja el taller y asume el taller ya propiamente como taller, es asumido por el Centro de Arte y empieza entonces la experimentación con unos cuantos artistas que pasaron por ahí. En el caso de Jimmy Verdesia, por ejemplo, Junia Pavón, que pasaron por ahí, que después fueron miembros de lo que fue Cuadernos Papiro. En sus inicios. En sus inicios. O sea, todo esto ayudó, confluyó para que surgiera Cuadernos Papiro, una casa editora, como ya Manoli ha dicho muchas veces, que se encarga de producir libros arte. Es decir, hay un valor añadido porque el libro es un proceso de manufactura, es decir, es un proceso en el que la mano del artista está constantemente incidiendo en la calidad final, en el acabado, en esa hechura hermosa de los libros de Cuadernos Papiro. Manoli, ¿cuánto ha aportado Cuadernos Papiro digamos, al movimiento, al grupo de artistas cubanos que han hecho o que han defendido esta manifestación del libro arte? Porque, bueno, tenemos que decir que no solo en Holguín se hace libro arte, hay otras editoriales, pocas, pero las hay en el país. Pero, ¿cuál ha sido, digamos, el aporte a ese movimiento que desde Holguín ha hecho Cuadernos Papiro? Mira, categorizadas como editoriales de libro arte, en Cuba solamente estamos dos. Está Ediciones Vigía en Matanzas. Y estamos nosotros aquí en Holguín. Nosotros siempre decimos que Ediciones Vigía es nuestra hermana mayor. Desde el 2001 que surgimos al mundo como casa editora Cuadernos Papiro, porque quisimos aprovechar, ya teníamos el taller de papel, quisimos aprovechar el papel manufacturado como soporte y como obra de arte en sí, porque recuerda que el papel se hace a mano y cada hoja no es igual a la anterior, por lo tanto tiene un valor añadido. Y quisimos aprovechar esa riqueza que nos ofrecía el papel manufacturado con el potencial que existía en Holguín, o existe todavía, de artistas plásticos y de escritores. Y entonces fundamos la Casa Editora en el 2001, que tiene como característica hacer libro arte, tiradas limitadas de hasta 100 ejemplares, incluso menos. Estar diseñados e ilustrados por importantes artistas plásticos, tanto de la ciudad como nacionales. O sea, que sigue siendo, como en aquel momento, soporte para su obra. Sí, sí. El libro sigue siendo soporte para su obra. Y estar realizados con técnicas antiguas de impresión. Son linotipos de 1900, máquinas de impresión de 1816. O sea, todo el proceso es a la usanza antigua. Por eso el libro cobra más valor y por eso la tirada debe ser menos, porque pasas más trabajo al reproducir una pieza. Esas máquinas que son muy antiguas, ¿cómo se sostienen, cómo se mantienen vitales, Manoli? Mira, porque imagino que ya no haya piezas para cambiarlas, para sustituirlas. No, cuando nosotros decidimos hacer la editorial en el 2001, lo hicimos porque muchas de estas máquinas ya estaban siendo retiradas de las imprentas,
porque empezaba la tecnología digital Ujú. en la imprenta cubana. Y muchas de estas máquinas se retiraron y van a ser convertidas en chatarra. Y entonces a nosotros nos preocupaba y nos daba lástima que esas máquinas se perdieran y que generaciones futuras no pudieran ver cómo se hacía un libro, cómo se imprimía una revista. Y nos dimos a la tarea entonces de donde quiera que nos enterábamos de que se iba a botar una máquina de estas, íbamos, hablábamos con quien tuviéramos que hablar, convencíamos a quien tuviéramos que convencer y trajimos unas cuantas de estas máquinas. Primero lo hicimos con un objetivo de hacer un museo de la imprenta, pero sin ningún uso, porque ninguno de nosotros en aquel momento éramos cinco trabajadores en la editorial, Ujú. ninguno de nosotros tenía nociones de qué se hacía en una imprenta, porque cada uno tenía carreras diferentes que no tenían nada que Claro, ver claro. con la imprenta en sí. Pero un buen día se apareció un señor que toda su vida la dedicó y la ha dedicado a la impresión gráfica y nos preguntó, ¿ustedes quieren que yo le eche a andar esas máquinas? Nosotros le dijimos que sí, pero sin esperanza. Y entonces él venía todos los días y aflojaba un tornillo, engrasaba una pieza, montaba otra, hasta que un día nos dijo, ya pueden echar a andar Ya esas máquinas. funciona. Y entonces en el 2001, como te digo, ya surgimos al mundo como casa editora Cuadernos Papiro, que hace libro arte, sobre todo. ¿Cómo se decide un libro? Es decir, ¿cómo nace el libro? ¿El artista, acaso, o el autor, o sea, el escritor, el poeta, el narrador? Realmente han publicado poca narrativa, pero la han La publicado. O han sea, publicado. quiero decir, se ha publicado más poesía que narrativa en Cuadernos Papiro, pero también la hay. Manoli, pero ¿cómo se decide qué se publica? Hay procesos que son comunes para las editoriales con un consejo editorial, que es el que elige los textos, pero claro, en comparación con otras editoriales, siempre hay que comparar otras editoriales comunes con Cuadernos Papiro, que es una editorial atípica, sui generis. En otras editoriales aceptan varios títulos, varios libros a publicar, pero Cuadernos Papiro no. Cuadernos Papiro publica pocos libros en el año. ¿Cómo se decide qué publica esta casa editora holguinera? Teniendo en cuenta que para la producción de un libro nuestro, desde que se comienza a hacer el papel hasta la encuadernación y el acabado final del libro, puede tardarse entre mes y medio y 2 meses, incluso un poco más, Ujú. porque todo el proceso es manual. Nosotros siempre, el plan editorial de nosotros lo escogemos nosotros, por características de determinado texto o por cuestiones del editorial o por encargos que nos hagan. Ujú. Pero siempre el libro tiene que gustarnos primero a nosotros, los que lo llevamos a cabo, para poder hacerlo. No publicamos mucha narrativa por el hecho de que los libros de narrativa son extensos Exactamente. y a la hora de fundir en plomo, el plomo es un elemento que va mermando cada vez que que tú haces un libro y se va reduciendo la cantidad de plomo que tenemos en la editorial. Y entonces decidimos hacer poesía, que además son cuadernos que son más a la hora de crear y de echar a volar la Más imaginación, nobles son en más ese nobles. sentido. Hacemos sobre todo poesía, pero nos hemos atrevido también con narrativa. Como no, ¿cuántos títulos aproximadamente? Tal vez no tenga ahora mismo el dato exacto, pero ¿cuántos Bueno, títulos ha publicado Cuadernos Papiro? nosotros, como ya te digo, ninguno de nosotros cuando empezó a trabajar en la editorial tenía nociones de lo que se hacía en una editorial. Y muchos de los primeros libros que publicamos no tenemos evidencia. Pero la Universidad de Albany, que es una de las mayores colecciones de libro arte Ujú. y sobre todo de libro arte de papiro hay en el mundo, eh, nos ha dicho que estamos llegando casi a los 100 A títulos los 100 publicados. títulos. Por ejemplo, autores holguineros, muchos, pero ¿qué otros autores cubanos de reconocimiento internacional, grandes firmas de las letras universales ha publicado Cuadernos Papiro? Papiro, al principio, desde que surgió Papiro, para ya contextualizarte en fecha, desde que surgió Papiro participábamos en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Y una de las autoras
importantes de reconocido prestigio que se atrevió a publicar con nosotros cuando aún nadie nos conocía fue Aitán Alberti. Aitán Alberti, que nos dio un libro, un poemario, y le gustó tanto el resultado que después repitió 2 veces más. Y entonces teníamos la costumbre de en cada feria del libro de La Habana presentábamos un libro al escritor que estaba dedicado a la feria, porque en aquel tiempo sobre todo eran poetas Sí. los que eran reconocidos como Premio Nacional de Literatura. Y por ahí, por nuestras manos, pasaron textos de Ángela Bugier, de Retamar, de Carilda Oliver, de César López, de Antón Arrufá. O sea, todos ellos tienen libros en papiro. Vamos a hablar del proceso, Manoli, de conformación del libro arte que se hace en Cuadernos Papiro. ¿Cuál es el primer paso para hacer un libro? El primer Después paso de la elección, por supuesto, del texto. se lo damos al diseñador. El diseñador es entonces el que decide qué papel se va a usar, qué técnicas de grabado va a emplear en el libro. El diseñador, que suele ser, en este caso, un artista de la plástica. De la plástica, sí. Hemos trabajado... Por ejemplo, José Emilio Leiva. José Emilio Leiva es el que más tiempo se mantuvo en la editorial. Pero hemos trabajado con Julio Alarcón. Cristian Escalona, más acá. Con Cristian Escalona, con Aníbal de la Torre. Así es. Con Junia Pavón. Jimmy, que también en su momento hizo libro arte, pero también por ahí hemos tenido el diseño de libros de Julio Méndez, de Jorge Hidalgo. Son unos cuantos ya los que han pasado por la editorial. Después que el diseñador recibe el texto, lo analiza y en función de eso, ¿no? De ese discurso, de ese estilo del autor, decide cómo se hará el libro, es decir, estéticamente cómo lucirá el libro. ¿Qué falta para que el libro se consiga, se construya? Se empieza entonces a hacer el papel. Ajá. ¿Cómo se hace el papel? Por directrices del diseñador, porque el diseñador es el que decide que en determinada hoja, por ejemplo, quiere fibras de plátano. Y entonces el papelero tiene que hacer papel reciclado con fibras de plátano, por ejemplo. Hacemos más de 30 tipos de papel con fibras incluidas, con pétalos de flores, con pigmentos naturales, que también le confieren otro encanto al libro arte. Ese papel, bueno, además está decir que se produce allí mismo. Yo felizmente he tenido la oportunidad de estar allí, de ver los implementos, de ver el proceso, de acompañar el proceso, y es fascinante cómo se construye aquella, digamos, lámina que luego va a servir para imprimir los textos que finalmente devendrán en un libro de la casa editora Cuadernos Papiro. Se construye el papel y ya se pasa a la impresión. A la impresión. ¿Qué pasa? El diseñador presenta una maqueta, pero casi nunca esa maqueta corresponde al resultado final del libro, porque entre todos los que trabajamos en el taller vamos dando ideas de cómo puede quedar y cómo puede mejorar el libro. Hay veces que en determinada página la solución que da el diseñador no es la más factible. Y entonces porque todos sabemos ya tenemos una química entre todos, que nos vamos por miradas y por cosas, nos vamos No es un dando equipo cuenta. muy grande, o sea que es fácil dialogar. Ahora mismo somos 3 nada más. 3. Ahora mismo somos 3. Pero ya tenemos cierta experiencia de cómo trabajar el libro arte y qué puede funcionar o qué no puede funcionar en determinado momento en un libro arte. Y el libro arte, cuando tú lo estás ejecutando, él mismo te va pidiendo elementos o te va diciendo que no, eso no funciona. Y es un proceso muy bonito porque todos participamos. No es porque Boris, por ejemplo, que es el papelero, haga papel nada más, no puede dar ideas de cómo puede quedar el libro. Claro. O sea, todas las ideas son válidas a la hora del proceso de creación del libro arte. Hasta la encuadernación misma del libro. Hasta la encuadernación misma del libro. Y una cosa importante, nunca pretendemos que nuestros diseñadores ilustren literalmente el texto. Siempre decimos que nuestros libros son libros hechos a 4 manos, donde tienen que estar perfectamente reconocibles
el discurso del escritor, por Exactamente. supuesto, pero también el discurso del Visual, ¿no? diseñador. Del Es artista. la obra. No es que que el diseñador coja un texto y vaya por ese mismo camino del escritor, no. En el libro tienen que coexistir las dos formas de expresión. Cuando tú coges un libro de José Emilio, sabes que el libro lo hizo José Emilio porque es la obra de José Emilio. No es que José Emilio ilustró el texto, sino que es la obra del escritor y la obra de José Emilio en el mismo libro. Manoli, hay un libro particularmente especial, creo yo, para nosotros, también para mí, pero también para ustedes como casa editora, que fue el que se obsequió al Santo Padre, el Papa Francisco, en su visita a Holguín en septiembre del año 2015. 2015. También he tenido la oportunidad de verlo. De hecho, cada vez que llega una visita a Cuadernos Papiro, ustedes lo llevan a ver el libro, que cuidan con mucho cariño, que cuidan con mucho celo, porque claro, tiene un valor, porque es un libro muy especial dentro de lo especial que puede ser ese cúmulo de textos publicados por Cuadernos Papiro. Vamos a hablar de ese libro, cómo se gestó, cómo se consiguió, y es un libro que hoy por hoy, se atesora en la Ciudad del Vaticano. O sea, fue un obsequio que el Papa Francisco se llevó al Vaticano cuando regresó de su visita, de su viaje apostólico a Cuba, decía, en el año 2015. Mira, ese libro, yo creo que casi desde el comienzo de la editorial, en el 2001, siempre quisimos hacerle un libro a la Virgen de la Caridad del Cobre. Tanto por la afinidad que tenemos algunos del colectivo de Papiro por la Virgen de la Caridad, como por lo que representa para el pueblo cubano la Virgen de la Caridad. Pero no sabíamos cómo materializarlo, cómo concretar la idea. Habíamos pensado incluso en hacer un libro de tela, que nunca nos hemos atrevido a hacer un libro de tela. El libro de arte tiene una cosa, que tú puedes experimentar con cuanto material tú quieras, hacer lo que tú quieras, siempre que cuente una historia. Y entonces no nos habíamos atrevido a hacer el libro. Estaba ahí dormido, yo había buscado algunos textos, pero no acabábamos de concretar la idea, de darle forma al libro. Hasta que nos enteramos que el Papa venía a Holguín. Y entonces no podíamos desaprovechar la oportunidad, porque un Papa no viene a Holguín 2 veces en la vida. Así es. Y entonces decidimos retomar el texto o los textos y ver cómo le dábamos forma al libro. No lo hicimos, nunca lo hicimos con el propósito de que se le entregara al Papa. Solamente lo hacíamos como un homenaje a la visita, a lo que representaba para Holguín, un pueblo al norte de Cuba, en la parte oriental, que casi nunca... O sea, un libro testigo de aquel acontecimiento. De aquel acontecimiento, como homenaje a la visita del Papa. Y empezamos a seleccionar los artistas plásticos que iban a conformar el libro, la selección de textos también. Pero cuando las autoridades, tanto eclesiásticas como gubernamentales, vieron de qué iba el libro, decidieron que, por cómo iba quedando, fuera el regalo que se le entregara al Papa en su visita a Holguín. Ese libro es uno de los libros que más satisfacción nos ha dado, no solo por el reconocimiento que tuvimos después del libro, internacional. Como quiera que sea, hay un antes y un después del editorial con ese regalo al Papa, sino porque logramos llamar a gente que hasta ese momento no se había interesado por libro arte, no le interesaba, no estaba en su plan trabajar un libro arte, y todos respondieron. Incluso artistas no creyentes. Incluso artistas no creyentes. Nosotros le dábamos a los artistas, fueron 15 artistas, porque 15 es el número de la Virgen, y teníamos otros debajo de la manga por si alguno de estos no decidían participar o no podía. Pero hay 2 temas en la cultura cubana que siempre que convocan, la gente acude, que es José Martí y la Virgen de la Caridad del Cobre. Así es. Y nosotros organizamos el libro con 15 gente, o sea, invitamos a 15 artistas plásticos a que participaran, y ninguno falló.
todos con su forma de ver la vida, contando historias de vida en el libro, pero fue bonito también porque en aquel momento Papiro estaba en plena reconstrucción del local. Donde quiera que tú mirabas había un bulto de arena o cemento o ladrillo o lo que fuera, todo menos lo que te invitara a sentarse a crear. Ningún artista se vio en el proceso de creación del libro. Todos trabajaron en sus casas, venían a la editorial a entregar la obra, pero ninguno sabía qué estaba haciendo el otro. Y cuando vimos la calidad de las piezas, porque además se hicieron 3 libros, cada artista dio un original para cada libro, menos las obras de grabado, que fue una, que el artista Ronald, en este caso Ronald Guillén, rompió la matriz cuando acabó de hacer las piezas, porque este libro no se va a hacer más y además esas piezas eran para el libro del Papa. Fue un libro muy bonito. Ya cuando nos enteramos que que se iba a obsequiar, para nosotros fue una alegría tremenda, porque no lo esperábamos, de verdad que no estaba en nuestros planes. Y cuando terminamos el libro hicimos una exposición en UNIAC y quedó una exposición muy, muy, muy hermosa, porque es verdad que la Virgen convoca todavía al pueblo cubano. Este libro dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, desde la mirada de estos artistas, 15 artistas visuales de la plástica holguinera y estos 15 textos también alusivos a María, la Madre de Jesús, a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, está guardado en un cofre que es también significativo, porque fue construido, tengo entendido, con tablas de palma de Barajagua, Manoli. Nosotros cuidamos cada detalle de cualquiera de nuestros libros. Cuando concebíamos el libro, no queríamos que fuera un libro convencional, porque iban a estar en su interior obras de arte. Por eso, cuando se ve el libro no está encuadernado, porque la encuadernación mata un poco la obra de arte. Queríamos que fuera una especie de, nuestras abuelas tenían en sus gavetas estampitas en una cajita o amarradas con una cinta, que en dependencia de en qué momento se encontraban, sacaban la estampita y empezaban a orar. Y entonces queríamos que el libro fuera eso, fuera una cosa íntima, fuera una cosa de tradición. Y por eso el libro está conformado una obra de arte, un texto. Una obra de arte, un texto. Ahí están figuras esenciales de la literatura cubana como José Martí, Nicolás Guillén, Lezama Lima. O sea, hay un periplo de la literatura cubana de toda la isla y entonces las obras de arte sí son de artistas holguineros. Cuadernos Papiro habitualmente participa en la Feria Internacional del Libro de La Habana, también en la Feria Internacional del Libro de México, o sea, es un asiduo participante de la Feria Internacional del Libro de esa nación. Cuando Papiro se encuentra con los públicos que descubren por primera vez, o sea, que se acercan por primera vez, que descubren las creaciones de esta casa editora, ¿cuál es la reacción de ellos y cuál es la experiencia de Cuadernos Papiro al presentar un libro totalmente distinto al tradicional, al que estamos acostumbrados a hojear? Mira, en el mundo hay muchos consumidores de libro arte. No tanto como en Cuba. No tanto como en Cuba. O sea, no hay tradición en Cuba de hacer libro arte, tanta como en otros lugares. No tanto como en otros países, pero también pasa una cosa, la situación económica. El libro arte es un producto caro, porque aparte de que es manual, es libro arte. Y tú no puedes abaratar tu trabajo cuando en el mundo ese trabajo se cobra bien, o sea, se paga bien. Las manualidades en sentido general se pagan bien. Y entonces tenemos mayor público fuera de Cuba que en Cuba, sobre todo porque allá hay un sistema alrededor del libro, del libro como objeto creado. Hay coleccionistas, hay libreros, hay universidades que se encargan de mandar a cada feria a emisarios que van viendo cómo anda
el libro arte, sobre todo, en este caso, que es el que nos ocupa. Y son compradores fieles. Ya cuando tú vendes un libro a un coleccionista, ya tienes un comprador fiel. Y sobre todo en Guadalajara, que es a la feria que más hemos ido por casi 15 años, un poquito menos, pero casi desde los comienzos de Papiro, se está yendo a la feria de Guadalajara y tenemos un público ya establecido que incluso nos pide novedades cada vez que vamos a la feria. En La Habana también se vende libro de arte, pero ya te digo, no es lo mismo vender un libro normal en 50, 60 o 100 pesos que un libro de nosotros que sí cuesta un poquito más de dinero. Claro, porque es lógico que así sea, porque hay tiempo, hay creatividad, esmero, lo hay en toda creación literaria, y son libros exclusivos. Pero en este exactamente cada número es único, cada ejemplar es único, por lo que nos explicaba ahorita de que ninguna página se parece a otra, ninguna impresión se parece a otra. En este momento, ¿en qué proyectos está trabajando la casa editora Cuadernos Papiro, Manoli? Bueno, estamos trabajando, aunque... Creo que los últimos textos publicados fueron los de Kenia Leiva, Aníbal de la Torre. Esos fueron los últimos libros, los últimos proyectos de Papiro. Aníbal de la Torre, que se estrenó con un libro como Foribale, y le gustó. Nunca había experimentado en el libro arte, le gustó la forma de trabajar el libro y nos presentó otro proyecto que ya hicimos, Miradas al Abstracto, y tiene otro libro también en producción. Y Kenia, que también era una deuda que teníamos con Kenia. Kenia viene con nosotros desde los primeros años, incluso cuando todavía no éramos libres, no éramos editorial. Ya Kenia pertenecía al círculo de amigos que se movía alrededor del taller de papel y después de Papiro. Y entonces le hicimos la forma de los días. Ahora mismo estamos trabajando en 3 proyectos. Está un libro arte de Rubén González, Rubén Rodríguez. Sí, Rodríguez González. Iris, la historia de una muñeca, que está trabajado también, lo llevamos al libro arte, que tiene una serie de complicaciones y de características que hacen que el proceso sea un poquito más lento, porque además no nos gusta apresurar el proceso de creación. Estamos trabajando también en un libro de una mexicana que conocimos, la obra la conocimos en Guadalajara. Siempre me gusta decirlo, iba un día yo por el Parque Rojo, que es uno de los parques centrales de Guadalajara, y en un muro grandísimo había un poema de esta muchacha, Pesquisa se llama el poema, y Karen Cano se llama la muchacha. Es una muchacha, una escritora de Jalisco, si mal no recuerdo, que toda su obra gira en torno a la violencia de género y al empoderamiento de la mujer. Y entonces nosotros no habíamos trabajado este tema tan directamente. Y es un poema hermoso, que tú lo disfrutas cuando lo estás leyendo. Contactamos con ella y nos cedió los derechos de autor y estamos trabajando también en este proyecto. Que bueno, esas son las ocupaciones actuales, ¿no?, del equipo de la casa editora Cuadernos Papiro. También anualmente, en el contexto de la Feria Internacional, de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, evento internacional, evento de alcance internacional que gestiona la Casa de Iberoamérica, Cuadernos Papiro tiene una participación, un peso, ¿no?, importante, que es desde hace 2 años el Encuentro de Maestros Papeleros. Encuentro de Maestros Papeleros, que fue organizado además por Fernando Bacallao, que retoma un poco. Es como volver a la génesis, ¿no? Es como regresar a la raíz de Cuadernos Papiro. El año pasado, en octubre, hicimos en la segunda edición. La primera edición invitamos a una maestra papelera norteamericana y el año pasado invitamos a una colombiana. Este año estamos en proceso, todavía estamos viendo cómo armamos el muñeco, como decimos nosotros, porque generalmente no, pretendemos que ese evento participe tanto el que no sabe hacer papel como el que sabe hacer papel. Es un evento de colaboración mutua,
donde se experimenta, donde se enseñan formas de hacer papel y donde uno aprende y aprehende técnicas nuevas o técnicas que tú no conocías hasta ese momento, formas de hacer papel, formas de relacionarte con el papel, porque es un gremio. Los papeleros son un gremio, que cuando nos unimos no sabemos cómo va a terminar todo, porque hay veces que decimos, no, de 10 a 12 son las clases prácticas. No, eso no tiene horario, porque hay mucha experimentación, mucha riqueza a la hora de enfrentarse a la elaboración del papel. Es decir, ese es uno de los empeños de Cuadernos Papiro, cada año, ¿no? Retomar el encuentro de maestros papeleros. Creo que queda un poco pendiente también hacer de ese espacio un verdadero museo, abrir la posibilidad a que mucha gente transite, acompañe esa ruta creativa, esa ruta de conformación del libro. O sea, aprovechar ese potencial también en una ciudad turística que recibe turistas extranjeros, también nacionales, pero que casi siempre se enfoca en el turismo de sol y playa, pero sería, digamos que un destino, una parada de ese camino obligada, ir a Cuadernos Papiro para conocer el proceso de hechura de un libro, arte de un libro que se hace con las manos. Creo que es otro proyecto en el que también Cuadernos Papiro en algún momento pudiera detenerse, pudiera enfocarse. Manoli, ya al cierre de esta conversación, ¿cuánto ha incidido en la persona que es Manuel Arias, en el profesional, en el artista que es Manuel Arias, pertenecer a Cuadernos Papiro? ¿Cuánto le ha dado a Manoli Cuadernos Papiro? Si bien es mucho lo que Manoli le ha dado a Cuadernos Papiro, pero la editorial al artista. Cuadernos Papiro, siempre hay etapas, o sea, tu vida transcurre por etapas y puede ser una más bonita que la otra o en una tener ciertas condiciones que no tenías en otra. Cuando nosotros nos graduamos en el 2003, que empezamos a trabajar en el Cuadernos Papiro, hicimos un equipo muy bueno. Yo creo que es una de las etapas de mi vida que no quisiera olvidar por el equipo que formamos en el Centro de Arte. Pero que este equipo a la vez sirvió de base para lo que fue después Cuadernos Papiro. Porque muchos de estos amigos que empezábamos en el Centro de Arte se unieron después en la aventura de Papiro. Y eso es lo que ha dado Papiro. Papiro es una familia. Papiro somos amigos, donde cada uno conoce los límites del otro y nos respetamos todos. Si no existiera el respeto y la amistad en Papiro, no pudiéramos trabajar. Y eso es lo que me ha dado Papiro a mí. Papiro me ha dado una familia y me ha dado amigos que considero que son eternos. Tanto escritores como diseñadores, como cualquiera que va a Papiro a interesarse por cualquier cosa de Papiro. Ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita, a pesar de que no teníamos conocimiento. Y es por eso que es más rico lo que tú te llevas de Papiro. Porque has tenido que asumir determinadas responsabilidades y determinados proyectos sin tú saber nada, y ha sido a prueba y error. No ha sido de otra forma. Y en ese proceso de aprendizaje es donde tú te sientes lo haces con más regocijo. Mejor realizado, ¿verdad? Mejor. Es el olor agradable que se respira cuando uno visita Cuadernos Papiro. Gracias, Manoli. Es apasionante acercarse a la labor de la casa editora Cuadernos Papiro, a la que desde ya lo aseguro tendremos que volver en cualquier momento en este podcast, primer encuentro del Centro Provincial del Libro y la Literatura, con la colaboración de la productora audiovisual Desde Cero. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por venir. Gracias a usted y nos deben la visita. Pues sí, tendremos que ir a Cuadernos Papiro y hacer otro episodio, otro capítulo del podcast desde allí. Muchísimas gracias.